Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite continuar estas lecciones. Ya son las dos últimas. Y bueno, veíamos que, bueno, yo lo comparaba, por ejemplo, como cuando uno va a una fiesta y dices, ¿me puedes dar un itacate o me das una rebanadita de pastel para mi hijo, para mi mamá, ¿no? Pues este es el itacate que trajimos del seminario de Jiliapa, ¿verdad? Para los que no pudieron ir, pues aquí estamos. O cuando, por ejemplo, solamente te dan una probadita y dices, quiero más, como que. Entonces, más o menos estos resúmenes se me afiguran eso, ¿verdad? Que trajimos una rebanada de pastel para los que no fueron, y para los que fuimos, pues también, ¿verdad? Volver a comer. Amén, pues vamos a darle gracias al Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, que aquí estoy como un instrumento tuyo, Señor. Estoy aquí, Señor, te presto todo mi ser, Señor, te presto mi voz, mi cuerpo, Señor, para que tú hables, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Aún, Señor, habla mi vida, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, pues esta sería la lección número 9. Y se llama Recobrando la gloria perdida por medio de nuestra obediencia a la palabra escrita. Amén. Entonces todo lo que hemos aprendido en los mensajes anteriores nos ayuda a comprender lo que es recobrar la gloria perdida por la desobediencia a Dios en la esfera espiritual. Hemos aprendido lo que es la preexistencia. A ver, levante su mano los que habían escuchado esta palabra de preexistencia, o quién conocía ya la preexistencia, ¿sí? La verdad, esta palabra para muchos es algo nuevo. Sin embargo, hemos usado términos como predestinados, creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, la palabra itinerario, destino, o algunas otras palabras que nos ayudan a tomar conciencia de lo que es la preexistencia. En lo personal, yo no había escuchado esta palabra, pero investigando en el diccionario, preexistencia es preceder, es decir, existir, anteceder, aventajar o anticipar. Y de acuerdo al diccionario bíblico, significa existir en los lugares celestiales antes de nuestra concepción física. Entonces, nosotros venimos a esta tierra después de ser creados en Cristo. Posteriormente fuimos contaminados en nuestro espíritu. Ahora que estamos presentes en la esfera física, debemos entender que Dios nos ha dado esta bendición para que por medio de nuestra obediencia seamos los que retomamos a nuestro estado primigenio, victoriosos después de hacer su voluntad aquí en la tierra. Y como les decía, a mí no me quedaba muy claro lo que era la preexistencia, porque cuando el pastor Carrillo comenzó a darnos el estudio de números, en ese tiempo mi hermana Karina me ayudaba a editar los videos y los audios. Entonces, como ella tenía esa responsabilidad, yo andaba, como es a la hora de que las amas de casa estamos haciendo el desayuno, lavando y todo eso, yo decía, sí, aquí lo escucho. Pero no es cierto que las mujeres podemos hacer todo, o sea, sí lo podemos hacer todo, pero no nos concentramos. Entonces yo no había puesto mucha atención a lo que era la preexistencia hasta ahora que ya fuimos al seminario, y de nuevo estoy retomando los estudios y digo, con razón, todo esto ya no lo había dicho, ¿verdad? Pero a mí no me quedaba muy claro lo que era la preexistencia, pero comencé a comprender cuando, por ejemplo, ustedes saben que a mí me dieron un diagnóstico de cáncer hace como unos 3 años. Entonces, cuando yo le comenté a mi esposo, su respuesta fue, si el Señor ya designó que tú tienes que pasar por este proceso de enfermedad, por más que quieras huir o negar o que puedes padecer esa enfermedad, si ya Dios decidió, tienes que pasar, por más que tú no quieras, Él ya decidió tu itinerario. Y ahora puedo ver con mayor claridad en los procesos por los que Dios me ha pasado. Todos dicen, cuando pasan una situación, decimos, es que Dios sabe cuál es el propósito de tal cosa, ¿no?
pero quiere decir que ya veníamos con un itinerario y que a Dios no se está sacando nada de la manga, o sea, Él ya tiene bien trazado nuestro destino, sino que desde la eternidad ya traemos ese plan, ese camino trazado, ese itinerario, ya estábamos en la preexistencia. Mi destino, mi itinerario era que, por ejemplo, tenía que pasar por ese proceso de cáncer. Aún mi itinerario era el no tener hijos naturales. Yo muchas veces le pregunté, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Entonces, también mi itinerario era que yo iba a batallar mucho con mi temperamento. Mi temperamento era muy irritable, muy enojona, iracunda. Entonces yo ya venía programada, así que lo siento, Lalito, yo ya venía así. No salí defectuosa, sino que Dios ya había determinado que así era mi carácter y que con ese pecado yo iba a batallar, porque ya estaba predestinado. Y así cada uno de nosotros ya veníamos programado con los pecados que se iban a manifestar en esta vida física y en nuestra vida del alma. Todo se definió en nuestro espíritu. Desde antes de nacer habíamos sido engañados y por eso en la tierra resultamos siendo adúlteros, fornicarios, borrachos, amadores de los placeres de este mundo, avaros, iracundos. Porque dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En nuestro espíritu perdimos esa gloria, por eso en nuestro espíritu que estaba amortecido necesitaba un Salvador y necesitábamos obtener de nuevo esa gloria, ¿verdad? Entonces el Señor nos muestra nuestro origen y nuestra identidad y fuimos creados en Cristo, pero también nos muestra nuestra condición caída y no es para que nos quedemos ahí postrados en el desierto. Yo muchas veces me hacía como que la víctima, no, es que nadie ha sufrido como yo, es que nadie ha pasado lo que yo, pero no es esa la intención de Dios, el que nosotros sepamos nuestro origen y aún los pecados que vamos a cometer no es para que nos quedemos ahí, sino para que nosotros seamos conscientes que en nosotros opera la vida y naturaleza de Cristo porque fuimos creados en Él. Amén. Y ahora que el Señor está comenzando a despertar esa conciencia, ahora que se nos está quitando esa amnesia espiritual, debemos anhelar dejar esos pecados que nos fueron programados en nuestra preexistencia, porque nosotros dijimos ahí cuando estábamos con el Señor, sí acepto ir a la tierra y ganar mi alma. Y le decía a mi esposo, no sé si veníamos platicando, y le decía, yo no sé si el Señor Jesús era consciente de lo que Él era desde pequeñito, pero lo que sí registra la Biblia es que a los 12 años Él ya era consciente de su origen y ya sabía el propósito de Él en esta tierra, porque sabía los asuntos de su Padre y entre más crecía, mayor determinación había en Él. Él sabía que sería nuestro Cordero y nuestro Redentor y aún nuestro esposo. Entonces, volviendo a la eternidad pasada, vimos que Satanás engañó y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Él hizo contrataciones. Sin embargo, Dios hizo pacto con nosotros. Amén. Por medio de Cristo. Él ya nos ve terminados, nos vio derrotados como parte de nuestro proceso de restauración. Pero lo cierto es que como buen arquitecto, Él ve su obra maestra terminada como una ciudad gloriosa, como esa nueva Jerusalén. Amén. Todos estos puntos ya los hemos visto en las lecciones pasadas. Y hoy en la lección número 9 está basada en Números capítulo 3 y 4. Era solamente un recordatorio de lo que era la preexistencia. Amén. Y en estos capítulos vamos a ver tres cosas. Primero es que después que el pueblo de Israel escapó de la tiranía de Egipto, edificó un tabernáculo en el desierto con el plano de Dios que Dios le había mostrado a Moisés. Y el número 2 es que Dios también le dio instrucciones para conformar un ejército que protegiera su testimonio en contra de los enemigos de Israel. Y por último, los nombres de los hijos de Israel fueron llamados a servir en dicho ejército
excepto la tribu de Leví. Esta tribu no debía involucrarse directamente en el combate, sino que serviría a Dios en el servicio del tabernáculo, el cual es un servicio y un ministerio santo. Entonces vamos a ver lo que son los sacerdotes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la actualidad, el pueblo de Dios también ha recibido un llamamiento para pelear en contra de su enemigo y para proteger su testimonio en esta tierra. Y como decía en los mensajes pasados, en los resúmenes que ya nos han estado dando, vimos que el pueblo fue censado con el propósito de formar un ejército, para lo cual se escogieron hombres de cada una de las tribus. ¿Sí se acuerdan que escogían hombres de 20 años en adelante, verdad? Entonces todas las tribus tenían que poner hombres de 20 años en adelante, excepto la tribu de Leví. El propósito principal de formar ese ejército era cuidar y proteger el tabernáculo y el arca, los cuales representaban el testimonio de Dios. Y el sacerdocio del Antiguo Testamento solo incluía a Aarón. Bueno, había dos tipos de sacerdotes. El sacerdocio arónico, no sé si recuerdan a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y también estaba la tribu de Leví, o sea, los levitas. Entonces eran dos tipos de sacerdocio diferente. Uno era los que eran Aarón y su familia, y sus hijos y sus descendientes. Y el sacerdocio de Leví eran los de la tribu de, pues los levitas, ¿no? Los sacerdotes arónicos podían entrar en el tabernáculo, mientras los levitas, ellos servían afuera del tabernáculo y eran quienes se encargaban de los asuntos prácticos, y aún los levitas servían cada vez que el tabernáculo se movía del lugar. Los levitas eran los que hacían esa función. Hagan de cuenta como que aquí estaban los arónicos sirviendo, por ejemplo, de este lado, y los levitas del otro lado, ¿verdad? Entonces, más o menos para que se entiendan esas dos clases de servicio. Vamos a leer en Números 3:3 y 3:5-6. Números 3. Dice: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y el 5:6 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ahora bien, el significado espiritual de estos versículos espiritual de todo esto en el Nuevo Testamento es algo diferente. De acuerdo a la revelación del Nuevo Testamento, todos los creyentes somos sacerdotes, o sea, todos podemos ministrarle a Dios, y todos los creyentes debemos servir de manera práctica en la iglesia. El sacerdocio no es una categoría, sino que se debe comprender que nuestro servicio es conforme a Dios y para los intereses de Él. El deseo de Dios es que todos le sirvamos como sacerdotes para ejercer ese sacerdocio universal. Y también en esta lección se vieron dos palabras, que es servir y ministrar. Y Números inicia, como les decía, con un censo. Luego vemos la formación del ejército de Dios, pero también existía el servicio santo. De este servicio fue designado y encomendado directamente a la tribu de Leví, y se le llama santo porque está relacionado con el tabernáculo de Dios. Ahí estaba el tabernáculo y ahí estaba también el altar. Y dentro de ese tabernáculo estaban los muebles y demás accesorios que utilizaban los sacerdotes y los levitas para ministrar. Ministrar significa servir o suministrar a las personas. Este servicio, por ejemplo, de lo que hacían los sacerdotes, lo podemos comparar con la manera en que un mesero atiende a las personas. Cuando un mesero nos sirve, él nos presenta comida y servicio. Así que este ministerio de los sacerdotes y de los levitas siempre suministra a las personas. Esto nos indica que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos que ministrar a Cristo y la cruz. Nuestro servicio día tras día consiste en servir a las personas y llevarlas a la cruz de Cristo
para su redención y después suministrarles con la riqueza de Cristo. Y también ahí se veía una palabra que en hebreo, una palabra en hebreo que significa, el suministro en hebreo más bien, tiene el mismo significado que la palabra guerra. Pese a que el servicio levita no era el servicio militar, la palabra usada por Moisés significa guerra, denotando que hoy día nosotros como sacerdotes del Evangelio de Dios debemos considerarnos como guerreros. Somos soldados porque cuando predicamos estamos luchando, cuando enseñamos estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos sirviendo, estamos luchando como soldados. Cada vez que usted comparte la palabra a alguien, está funcionando como un soldado porque está peleando por esa alma. Amén. Y nuestro servicio sacerdotal es simplemente una lucha, una batalla, cierta clase de guerra, así como el servicio santo de los sacerdotes era una guerra. Entonces Dios comisionó a todas las tribus para que fueran un ejército que peleara por sus intereses y protegieran su testimonio, pero también les dio esa función de ministrar y servir solamente a Leví, a la tribu de Leví. Entonces, ¿qué significado tienen estas dos palabras en nuestro servicio y vida cristiana? Primeramente, el servicio o servir es la actividad práctica para satisfacer cierta necesidad, para atender una determinada situación. Por ejemplo, en el libro de los Hechos fue necesario que 7 hombres llenos del Espíritu Santo distribuyeran los alimentos, especialmente a las viudas, a fin de asegurar que nadie fuera descuidado. Así que el servicio es la acción de satisfacer necesidades y ocuparse de cierto asunto, mientras que ministrar equivale a suministrar algo y ministrar la esencia y el contenido de un servicio. Por ejemplo, cuando alguien está sirviendo, no simplemente está realizando una actividad, sino que debe suministrarle vida a aquellos que se benefician de tal actividad. Por ejemplo, yo ahorita estoy ministrando la vida de Dios a cada uno de ustedes. Estoy sirviendo, pero también les estoy suministrando la vida. Entonces, si usted, les ponía este ejemplo, si usted predica el Evangelio, su servicio consiste en presentarles la verdad a las personas y ministrarles, consiste suministrarles la obra redentora de Cristo y al mismo tiempo presentárselos como su Salvador. Por tanto, ministrar y servir son inseparables. Por un lado, ministran, das el suministro que proveemos, es para que la persona, por ejemplo, por un lado, nosotros le presentamos el Evangelio a una persona. Eso significa el servicio que tú estás dando, ese pelear por su alma, ¿no? Pero también cuando por ejemplo, ustedes que ya conocen del Evangelio, yo les estoy suministrando la vida y les estoy presentando al Cristo crucificado y resucitado. Por ejemplo, yo le puedo decir, Aarón, ¿cuál es tu necesidad, hermano Aarón, en este día? ¿Qué necesitas? ¿Cómo necesitas a ese Cristo? Porque Él dice, yo soy el gran yo soy. Entonces puede ser que Él necesite un abogado, puede ser que Él necesite un médico, puede ser que Él necesite a Cristo como su proveedor. Entonces, no sé si me explico cómo es esto del servicio. Primeramente, peleamos por esa alma. Una vez que ya está, podemos suministrarle la vida. Entonces, a medida que nosotros servimos y ministramos, realmente estamos combatiendo porque hay resistencia en los aires y el ministerio del servicio tiene la oposición del diablo. Entonces, nosotros necesitamos suministrar, ahora entre nosotros, suministrarlo la vida porque ya estamos en el servicio, ya fuimos arrebatados para Dios, ahora necesitamos ese suministro de vida. Entonces, en el capítulo 4, ahora vamos a ir al capítulo 4 donde se nos muestra la manera que se trasladaba el tabernáculo.
porque los levitas eran los que llevaban el tabernáculo. ¿Se acuerdan que iba la nube y la columna de fuego? Entonces, si se detenían esas señales, quería decir que Dios quería que se estuvieran ahí por un día o 2 días o un tiempo, ¿no? Y si la nube se movía, los sacerdotes levitas levantaban la tienda y la llevaban, y solamente ellos podían hacer esta función. Entonces, como sabemos, el tabernáculo era la morada portátil de Dios en la tierra. Cada vez que necesitaba moverse, Israel, los levitas eran los que se encargaban del traslado. Los sacerdotes y levitas tenían ciertas funciones. Cuando el tabernáculo se ponía, entraba en función los sacerdotes arónicos, pero cuando se movía, ellos desbarataban todo y empacaban todo y vámonos, ¿verdad? Entonces, ponerse en marcha significa proseguir, lo cual nos indica que lo que involucra el servicio sacerdotal no es para un Cristo inactivo, sino que para todo esto son figuras, ¿no? Entonces, el hecho de que el tabernáculo se movía, para nosotros Dios nos quiere decir algo, y quiere decir que el Cristo al que nosotros servimos no es alguien inactivo, sino que siempre se está moviendo, y de la misma manera nosotros tenemos que ir avanzando y tenemos que proseguir, porque nosotros tenemos que igualar el tabernáculo del Antiguo Testamento. Dios se movía por sí mismo en ese tiempo y no necesitaba ningún hombre, pero en la economía del Nuevo Testamento Dios se ha unido completamente al hombre. El hombre es la pareja de Dios, y Dios en el Nuevo Testamento no puede dejar de moverse sin el hombre. Él no solo se mueve con el hombre, sino que está dentro del hombre, y esa es la razón por la cual Dios jamás predica directamente a nadie, como antes, que venía y hablaba a un solo hombre. Ahora Él nos necesita a cada uno de nosotros, porque nosotros somos parte de ese tabernáculo, ¿verdad? Ahora nosotros somos esos tabernáculos movibles, ¿no? Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que nosotros, como decía, somos su testimonio, somos sus testigos, y significa que somos su tabernáculo. Es decir, que a donde quiera que Él vaya, la gente no solamente lo va a ver a nosotros, sino que lo tiene que ver a través de nosotros. Y ser su testimonio en ese sentido significa ser su retrato. Así que cuando nosotros predicamos su evangelio, somos realmente unos retratos de Cristo. Amén. Y una pregunta: ¿cómo se mueve actualmente Cristo? ¿Cómo creen que Él se mueve? ¿No? Amén. No lo lean. No, así lo aprendieron, ¿verdad? Él se mueve dentro de nosotros, así como el tabernáculo del Antiguo Testamento se movía sobre los hombros de 3 descendientes de los hijos de Leví. Cristo ahora se mueve a través de quienes lo aman. Si nosotros no nos movemos, Él no puede moverse, está atado, está encarcelado. Si no nos movemos, hoy día llegaremos a ser una prisión para el Señor. Si no dejamos que ese Cristo que mora en nosotros, es como que lo tuviéramos prisionero en una habitación, ¿verdad? Él está encarcelado y detenido aquí. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios se había limitado a sí mismo al arca que estaba dentro del tabernáculo. Recuerde que moverse es proseguir, seguir en nuestra vida cristiana, o sea, no podemos detenernos. A veces pasamos por aflicciones o por situaciones difíciles. Ustedes saben que yo pasé por una depresión muy fuerte, algunos se los he dicho. Entonces ahí esa situación a mí me tuvo detenida por mucho tiempo. Entonces yo les decía, me sentía la víctima, la que había sufrido, la que no podía tener hijos, la que estaba enferma. O sea, esa situación a mí me tenía detenida ahí en el desierto. Entonces
Pero ahora que yo entiendo que yo ya había hecho ese pacto con Dios desde la eternidad, ahora, por ejemplo, me detectaron les decía a mis hermanas, una bolita en la tiroides y tengo que analizarla por el ¿cómo se dice? El antecedente de cáncer, ¿no? Pero ahora ya no lo recibo con esa angustia como la primera vez. Ahora sé que si yo tengo que pasar nuevamente por ese proceso, Dios es el que está conmigo porque Él y yo ya hicimos un trato, ya hicimos un pacto y ese pacto era venir y aún en enfermedad iban a ser mis tratos y Él me iba a perfeccionar a través de la enfermedad. Entonces por eso ahora yo ya digo, gracias Señor por este nuevo diagnóstico, ¿no? Porque yo sé que tú eres el que me vas a sacar adelante y yo creo que a cada uno de ustedes que está pasando por una situación difícil, no deben de estar tristes o angustiados, porque ustedes y Dios ya hicieron un trato, un pacto desde la eternidad, y entonces Él le dijo, tú tienes la capacidad porque vas en mí, o sea, ya fuiste creado en Cristo. Ahora cualquier debilidad que tú tengas, cualquier pecado, entonces no te quedes ahí, que sepas que tú fuiste contaminado en tu espíritu, pero ahora quiero que tú seas consciente de que eres mi tabernáculo y que me posees a mí, que posees mi vida, entonces yo ya te veo terminado. Si nosotros decimos, soy la nueva Jerusalén, pero ahora tenemos que tomar conciencia de eso, de que ya veníamos con ese itinerario. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen a sus hijos rebeldes, que son desobedientes, algunos hermanos, déjeme decirle que eso ya venía así, ya venían esos pecados, pero no es para que nos quedemos ahí, sino para que prosigamos, para que nosotros tomemos conciencia de quién mora dentro de nosotros, amén. Así que cuando Dios quería moverse, necesitaba la cooperación de los levitas, nos necesitaba a usted y a mí, nos necesita. Es decir, Dios no se podía quedar en un solo lugar, necesita la cooperación de los levitas, esa coordinación, ¿verdad? Así nosotros nos movemos a través de así como nosotros nos movemos con nuestro cuerpo físico, lo mismo Dios necesita el cuerpo de Cristo para moverse hoy en día. Amén. Entonces, el último punto es levitas en el Antiguo Testamento, sacerdotes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes arónicos, como ya les había dicho, y los levitas. Pero al llegar al Nuevo Testamento no hay levitas, todos los levitas son sacerdotes. Y los levitas en el Antiguo Testamento ahora son los creyentes en el Nuevo Testamento, ahora nosotros tomamos esa función de levitas. Por ejemplo, para entender esto de la función de los levitas, por ejemplo, pone ahí el hermano un ejemplo. Cuando viajamos, tenemos que hacer maletas. En lo particular, a mí no me gusta mucho hacer las maletas y a mi esposo menos. Él nomás me pone ahí 2, 3 cosas y cuando llegamos allá, y me pusiste mi desodorante, y me pusiste mi playera esta, y me pusiste esto, y yo así de, pues te dije que me lo pusieras ahí, ¿verdad? Pero entonces ahora yo ya lo conozco, no te estoy quemando, ahora que yo ya lo conozco, yo ya le pongo todo lo que él va a necesitar. Entonces, sin que él me diga, yo ya sé que tengo que ponerle su desodorante, sus rastrillos, sus calcetines, ropa extra, porque él iba a veces un cambio de ropa, y yo, ¿cómo un cambio de ropa nomás? No, pon otra, ¿no? Entonces, ahora yo le preparo su maleta. Y cuando salimos de viaje, pues yo preparo mi maleta, su maleta y hasta la del perro, ¿verdad? Entonces, no le digo a la vecina, oiga, venga y prepare la maleta mía y la de mi esposo, ¿verdad? Sino que este ejemplo de alguien que prepara una maleta tiene que ser alguien de mucha confianza. Entonces, los sacerdotes tenían el privilegio de hacerle las maletas a Dios. Empacar para una persona de confianza es un privilegio y solo les da ese privilegio a los cercanos. Por ejemplo, mi esposo no les va a decir, a ver, hermana Ara, hágame mi maleta,
o mi hermano Juanito, a ver hermana, usted sabe hacer maletas, usted prepáreme. No, sino que es la confianza para alguien muy cercano. Y por ejemplo, si Aarón, yo le dijera, a ver hermano, empaque hágame una maleta, él sabría como que vería mis pertenencias y llegaría a conocer mis secretos, ¿verdad? Va a decir, uy, esa pijama matapasiones que usa la hermana, ¿verdad? Entonces, él se daría cuenta de mis secretos, ¿no? A través de ver lo que yo empaco. Y los sacerdotes tenían el privilegio de empacar las intimidades de Dios, y cualquiera que veía lo que no tenía que ver, moría en ese momento. Entonces, consideren ese privilegio, ese gran privilegio de nosotros empacar las cosas de Dios, que ahora nosotros traemos esas maletas de Dios, ¿verdad? Que ahora nosotros nos hicimos uno con Dios. Amén. Y ya por último, el tabernáculo incluía el arca, la mesa de los panes, el candelero, el altar de oro con su incienso, el altar de bronce, y todo el tabernáculo estaba dentro. Todo eso es tipo de Cristo o de aspectos de Cristo. Entonces, por ejemplo, ahí en Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y para ver las inescrutables riquezas de Cristo, también necesitamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y por medio de Números 4, podemos ver que esas riquezas son inescrutables, y que cada artículo o cada objeto que estaba dentro del tabernáculo es un aspecto de Cristo, porque Cristo es todo. Por ejemplo, yo en lo que era Éxodo, Levíticos y Números, realmente yo nunca lo había leído, porque como que yo decía, pues ¿qué puedo aprender de aquí? Como que todo esto está medio aburrido, ¿no? Entonces yo siempre pasaba por alto Números, Levítico, pero todo eso son tipos, sombras, metáforas, y todos esos detalles muestran a un aspecto de Cristo. Por ejemplo, un Cristo que Él es la ofrenda, que Él es la nube, la columna, todos son tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues eso sería todo. Nada más recordarles, ¿verdad? Que ahora que nosotros ya mi esposo va a dar el último mensaje de esto que traíamos del seminario, pero yo me voy, bueno, ahora entiendo lo que es la preexistencia y cómo hice un pacto con Dios desde la eternidad, y Él ya me había destinado a estar sirviendo con ustedes. Entonces yo estoy muy agradecida con Dios, porque ahora cualquier situación buena o mala que se presente en mi vida, digo, esto ya venía en mi itinerario, esto tú ya lo tenías programado, porque por ejemplo de niña, de adolescente, yo sufrí muchas cosas. Entonces ahora veo que Él ya tenía todo esto predestinado y ya dejé de sufrir. Ahora le digo, gracias Señor, porque sé que desde la eternidad tú has estado conmigo y estarás aún más allá. Entonces estas lecciones para mí fueron de una gran bendición, porque ahora entiendo mi identidad, que fui creada en Cristo, y que no soy una hija del diablo, que no soy, así que me enoje, aunque me vea como diablo mi esposo, no soy una hija del diablo, sino que mi identidad es Cristo. Entonces no puedo quedarme en ese pecado, sino que debo de avanzar, así como avanzaban los sacerdotes con el arca en el desierto, así ahora tenemos que avanzar cada uno de nosotros, ¿no? Sea cual sea la situación que estemos pasando, tenemos que proseguir a la meta. Amén. Bueno, miren, el domingo estábamos con el pastor Israel y él nos enseñaba algo, y con esto que estamos hablando, hermanos, fíjense lo que pasa. Esto que estamos hablando quizás para algunos es nuevo,
pero no es nuevo, ya les dijimos que ya no es nuevo. Y pasa, va a haber 3 clases de personas con lo que Dios nos está hablando. Y yo le decía a mi hermano Aarón y su familia que yo estoy agradecido con Dios porque Dios nos está inquietando, Dios nos está despertando con esta palabra. Esto no, usted no lo va a escuchar en cualquier lugar. El evangelio tradicional es de que usted crea para que sea feliz, sea salvo, sea feliz y que se vaya al cielo. No lo meten a que usted vea, conozca su identidad, para qué Dios lo puso en esta tierra. Y pasa 3 cosas. Esta palabra puede para unas personas que no lo entiendan. 1. Segunda, sí lo entiendan, pero no lo aceptan. Y tercera, los que sí entiendan y lo aceptan porque entienden su identidad, para dónde Dios lo está llevando. Fíjense, vamos a poner rápidamente Romanos 3:23. Romanos 3:23. Fíjense lo que dice este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo se escribió este versículo? ¿Cuándo se escribió? ¿O cuándo Pablo dijo este versículo? Fue más o menos en el año 50, 60 después de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Ya vivía usted en ese tiempo? ¿Ya había nacido usted? ¿Verdad que no? Yo nací en el 80, ¿ustedes? ¿Verdad que no vivían en ese año, en el año 60 vivían ustedes ya? ¿Verdad que no? Pero aquí fíjense lo que está diciendo. Por cuanto todos pecaron, ¿esta palabra es para usted o nada más para los de aquel tiempo? Para todos. Dice que usted ya pecó. Pero ¿cómo? Si usted ya nació en los años 1900, o los jóvenes que nacieron en el año 2000. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede usted explicar esto? Si usted dice que no hay preexistencia, ¿cómo puede usted explicar esto? Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo explicar esto si uno dice que no hay preexistencia? Si uno piensa que nada más es cuando uno nace, que ahí empieza nuestra historia. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros ya estábamos. También Jeremías dice que Él nos amó con amor eterno. ¿Cómo? Nos ha amado eternamente. ¿Desde cuándo? Desde eternidad a eternidad. Ok, otro versículo. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Ok, no te me pongas nerviosa, Emily. Dice Hechos 13:48. Y fíjense lo que dice. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Fíjense. Y creyeron todos los que ordenados para vida eterna. ¿Cuándo se ordenó? ¿Cuándo se ordenó? Ok, vamos pues. Vamos a ir a Efesios 1:4. ¿Cuándo se ordenó? Ahorita nos va a decir. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Oh, ¿hay un programa, sí o no? Hay un plan. Hay un itinerario. Me cuesta decir esa palabra, pero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue esto? Ahí mismo lo dice. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ordenó para los de la salvación de la vida eterna? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a poner el 2:10 de Efesios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo? 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 Dígalo pues. Desde antes, porque está el contexto. Efesios 1:4. Creados en Cristo Jesús, fuimos creados en nuestro espíritu. ¿De acuerdo? Porque somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Ok. Porque estamos hablando, llegando en el punto de que estamos recobrando o recuperando la gloria perdida. Como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense, les voy a contar, los voy a narrar como una historia. Génesis nos habla de nuestra preexistencia.
Primero empieza en el Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, vamos a ponerlo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, esa es nuestra creación como espíritus. No había ningún problema ahí. No había porque recuérdense que la Biblia es como una metáfora, una parábola para entender de dónde venimos, cómo es que es nuestra salvación. Ok. En el principio creó Dios. La palabra crear tiene que ver con nuestro espíritu. Creó nuestro espíritu. Allá éramos espíritus. Porque el espíritu tiene la preexistencia, es espiritual, es celestial. ¿De acuerdo? Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense lo que está diciendo. Significa que allá también pasó algo. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta que antes nosotros creíamos que los niños no tenían pecado? ¿Usted alguna vez creyó eso? ¿Pensó eso? No, es que, ¿cómo? Es un bebé, no tiene nada. Pero sin embargo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... ¿Cuándo fue eso? En la esfera celestial. Por eso es que traemos problemas espirituales serios. Por eso Dios nos envía, porque Génesis es lo que nos habla de la preexistencia, pero Éxodo nos presenta nuestra caída, porque resultamos yendo a Egipto. Bueno, desde Génesis a los últimos capítulos nos muestra que resultamos yendo a Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros? ¿De acuerdo? El mundo. Y el mundo, en ese Egipto, en ese país de Egipto, ¿quién gobernaba? Faraón. ¿Tipo de quién es Faraón? El diablo. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que tenía haciendo a los cristianos ahí? Haciendo ladrillos, haciendo edificaciones. Así estábamos nosotros. O sea, entonces está hablando de nuestra vida. Por eso resultamos en esta tierra. Pero ahora Dios de ahí nos quiere sacar. Nos quiere sacar de ahí. Así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, nos quiere sacar de ahí. Y lo pone, primero era una familia. Entramos como familia al mundo, a Egipto, pero Dios nos saca de ahí. Ese es nuestro proceso como cristianos. Por eso todos tenemos que participar de Egipto. Antes yo tenía mucho... era muy celoso o de cierta manera no quería que sobre todo nuestros jóvenes, yo quería tener a todos nuestros jóvenes, a los jóvenes meterlos en una vitrina y que ellos no se salieran de ahí. Emiliano no, Fer no, eso no, Amy eso no, Areli tampoco. Quería tenerlos ahí en una burbuja y tenerlos ahí. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen que pasar por experiencias. Tienen que pasar por sus experiencias. Nosotros que somos adultos, que ya muchas veces la regamos, fracasamos, hicimos cosas, quisiéramos que nuestros jóvenes no pasaran por esas experiencias. Y usted sabe que le habla, le dice a sus hijos, a sus jóvenes, no hijito, eso no está bien. ¿Le hacen caso? ¿Usted cuando era joven le hacía caso a sus papás? No. Es más, decíamos sí, estando con ellos, pero cuando salíamos con ellos, nos perdíamos, ¿sí o no? Sí. ¿Puedo yo estar ministrando la alabanza aquí? ¿Puedo venir a la iglesia y hacer otras cosas? Así era. Estoy hablando de los jóvenes que crecimos en la vida de la iglesia. Los que no crecieron estaban bien perdidotes, ¿sí o no? Pero también nosotros estando en la iglesia, bien perdidos, hermanos. Pero tenemos que pasar. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque traíamos un antecedente y se manifiesta en esta tierra. Por eso Dios nos da la oportunidad de recobrar otra vez esa gloria. Por eso se dan cuenta que cuando venimos a Cristo por primera vez, ya creyó y es bautizado y ya es perfecto, ya dejó de pecar. No, seguimos luchando, ¿sí o no? Por eso estamos viendo cómo, ¿no? Areli nos decía el domingo que Cristo es nuestro centro. Él es el centro, Él es el testimonio, Él es la nube, Él es el espíritu. Hermano, fíjense, ¿a quién venimos a buscar a esta reunión? A Cristo. Él es nuestro centro.
El día que saquemos a Cristo de nuestra reunión, porque se puede hacer. La iglesia, una de las iglesias en Apocalipsis, sacaron a Cristo de su reunión. ¿Se acuerdan que Él dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo? Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Porque podemos sacar a Cristo de nuestra reunión. Pero gracias a Dios que hasta aquí no hemos sacado a Cristo. Siempre Cristo, Cristo, Cristo. Ok. Ahora, después, ¿qué hace Dios con el pueblo? Le dice a Moisés lo del tabernáculo, lo que tenía que ser el tabernáculo y todo eso, con Aarón y todos ellos. Entonces llegan ellos a acampar porque los saca de Egipto. Y dice, nuestra hermana Karina nos ponía, ¿no?, una imagen ahí de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? 12 tribus alrededor del tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. Pero habían 12 tribus. Y quiero decirles que cada una de las 12 tribus eran diferentes. No todos eran iguales. Aunque hablaban, yo creo que hablaban hebreo o arameo, ustedes lo investigan mejor, pero ellos aún su forma de hablar era diferente, indicando que en el mundo hay muchos cristianos, hay muchos hijos de Dios, porque no somos los únicos. Y cada quien tiene una forma de adorar a Dios, pero no está quitando el centro. El centro es Cristo, el tabernáculo está ahí, amén, el tabernáculo. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo eso? Es de que mientras estamos recobrando la gloria, Dios quiere, como acaba de decir mi esposa, ahora Dios quiere que nosotros seamos sus sacerdotes. Gente que está sirviendo y ministrando. Gente que está sirviendo y ministrando, porque es lo que nos enseñan Números. Por eso, o sea, no solamente, por eso le decía que doy gracias a Dios por la forma en que nos está hablando, nos está visitando en este tiempo. Porque si tuviéramos un evangelio tradicional, es nada más venir, sentarnos y cantamos y alguien nos habla un poquito de que fuiste salvo, te vas a ir al cielo y nos vamos a casa y hasta ahí. Pero hoy Dios nos está diciendo que no solamente nos está diciendo de eso, sino que está hablando aún de nuestra preexistencia, de lo que pasó y por qué resultamos estando aquí en esta tierra. Porque, hermano, ahora tenemos que ver que mientras estamos recuperando la gloria, recobrando la gloria, tenemos que servir, tenemos que ministrar como sacerdotes. Como sacerdotes. Y en esa tribu de Leví, porque Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví, o no eran de otra tribu. Aarón era de la tribu de Leví. Solamente que hay dos aspectos de los sacerdotes. Hay unos que están, como decía mi esposa, ¿no?, del privilegio de los que están en la parte más íntima. Y esos son los que están, por ejemplo, Dios pone a los pastores, a los apóstoles, los evangelistas. Ellos no es que están más cerca de Dios, sino que Dios les da el privilegio de aún conocer más eso. Pero también usted es rey y sacerdote. Usted también puede ministrar, usted puede hablar la palabra, porque estamos hablando de la gloria que estamos recobrando. Amén. Ahora, fíjense, lo último que decía mi esposa era de que ellos, fíjense, estaba leyendo eso, estudiando eso, y llegaban ellos a un lugar, porque son 42 jornadas. Llegaban ellos, Ramesés, vamos a decir en la primera jornada. Llegaban ellos a ese lugar y acampaban. Ponía el tabernáculo adentro, en medio, y todas las tribus, las 12 alrededor, ok. Pero Dios le decía a Moisés, tiene que avanzar. ¿Quiénes tenían que desarmar el tabernáculo? Aarón y sus hijos. Porque tenían que avanzar. Pero ahora fíjense que ellos no se movían por cualquier cosa. Ellos no se movían por ocurrencia de Aarón, de Moisés. No era ocurrencia de ellos. ¿Saben cómo se movían el pueblo? Por la nube, columna de nube, y por la columna de fuego. Ok. Fíjense ¿qué indica eso para nosotros? Hermanos, reunión domingo. Hermanos, reunión miércoles. Hermanos, reunión de damas. Hermanos, reunión de varones. Hermanos, vamos al congreso. Hermanos, no son mis ocurrencias. ¿Sí?
¿O creen ustedes que son mis ocurrencias? Aquí los martes temprano estamos orando, ¿sí o no? Señor, por favor, Señor, que la palabra que se predique ahí sea de edificación para las mujeres, que sea de edificación para los varones. Señor, aún ustedes están orando por mí. Mi hermana Teresita está orando por mí. Señor, que la palabra que salga de la boca de mi hermano sea la palabra que venga de tu corazón, ¿sí o no? Siempre orando, orando, siendo guiados por la nube y por la columna de fuego, pero no literalmente, sino de adentro de nosotros, ¿sí? Por eso no son mis ocurrencias. Es Dios nos está visitando, Él quiere que avancemos. Ahora, fíjense que para avanzar, no crean ustedes que no hay oposición. No crean ustedes que no hay enemigos. Estamos diciendo a nuestro hermano Eduardo hace rato, estábamos platicando con él y hay mucha oposición para buscar a Dios. Pero él me decía, pero tenía que venir con ustedes hoy. Dios le dio la victoria. Fíjense que en el recuperar la gloria, Dios está haciendo algo con su pueblo. Pero les dije a ustedes, si usted no entiende, porque mucha gente en el pueblo, en el desierto, no entendieron y se quedaron postrados. No quiere decir que no son salvos, pero quedaron postrados. Ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Necesitamos abrirnos a Dios, ser humildes y decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque acuérdate, no son ocurrencias mías, no es algo que estoy inventando, es algo que estamos tomando en la palabra de Dios. Porque fíjense, vamos a poner números del 1 al 3. Y no he empezado. Pero quería aterrizar esto con ustedes. Miren, ¿para qué Dios, ahora qué quiere Dios con nosotros? Y hoy vamos a aprender esto, ya lo hemos estado aprendiendo, pero ahora se va a reafirmar. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, o sea que siempre la presencia de Dios. El día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo, porque Dios le decía a los varones, ¿con cuántos cuento? Ay, hermano, me gustó que decía, hermano, cuente conmigo, aquí estoy, cuente conmigo, ¿sí o no? Porque estamos haciendo censo. Las hermanas mi esposa está diciendo a las hermanas, ¿con cuántas contamos el sábado? ¿Cuántas? Y todos tienen que decir, cuente conmigo, hermano. ¿Sabe contar? Cuente conmigo, porque Dios está haciendo censo. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir, ¿qué? Oh, hermano, hay una guerra y no te lo han enseñado eso, y hoy tienes que aprender que hay una guerra. Hay una guerra, no estamos nada más. ¿Sabes qué? A veces el domingo voy a terminar, les dije. Termino el domingo, o si no el miércoles. Pero fíjense, hay oposición, hay una lucha espiritual. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes están entendiendo lo que estamos hablando. Pero puede ser que no lo quieren aceptar. Pero ¿sabes qué? Hay una lucha. Y contra esos tenemos que, contra las potestades, los espíritus, los que se mueven, hermano. Porque fíjense, de 20 años arriba, todos los que pueden salir, ¿qué? A la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, porque Dios está formando su ejército, pero no es un ejército secular, es un ejército espiritual, hermano. Por eso tenemos porque ustedes me dicen, es que usted es mi pastor y yo lo respeto. Ok, cuando yo digo, hermanos, vamos, ¿qué tiene que decir usted? Cuente conmigo, hermano, aquí estoy, porque no puedo yo solo. ¿Sí o no? ¿O creen que puedo yo solo? No puedo, necesito de la iglesia, por eso venimos aquí. Cuando reunión de mujeres, cuente conmigo, hermana, cuente conmigo, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? Ok. Porque hay una guerra. La mayoría de los cristianos hablan de la guerra espiritual. Casi todos los creyentes reconocen que existe una batalla que debemos ganar.
Vamos a leer Efesios 6:12. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos un ejército. Un ejército. Hay una guerra, una lucha espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Fíjense, no es con las personas que vemos. ¿Sí? Cuando en la iglesia hay quienes se oponen a lo que Dios está haciendo, no son ellos. Yo sé quiénes están detrás de eso. Por eso dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ¿qué? De maldad en la región celeste. Oh, hermano, por eso oramos, Señor, limpia los aires, por favor. Limpia los aires, porque hay quienes impiden para que nosotros no veamos que Dios quiere formar de esta iglesia local como un ejército, y no solamente esta iglesia local, sino que todas las iglesias locales en el mundo, ¿ok? También dice 2 Corintios 10, 3 al 4. Quiero que vean ustedes que hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual, amén. ¿Se acuerdan ustedes? Hace rato me decía mi esposa que yo y que ella, hay una lucha espiritual. En realidad no es ella ni soy yo, ¿verdad? Porque me estaba echando a mí. Pero hay una lucha espiritual. En tu casa, en la calle, cuando vienes aquí, hay una lucha. Es más, aquí hay lucha espiritual. Leamos 2 Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. A ver, ¿a quién hay que tumbar, hermano? ¿Ah? Porque algunos de ustedes son buenos para el trompo, ¿no? Pero no es eso. No es para que usted diga, ¿a quién hay que ir a tirar, hermano? No es eso. Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Oh, Dios nos está equipando, nos quiere equipar, hermano, para que seamos ese ejército que derriba, destruye fortalezas. Amén. Nosotros hemos de prevalecer sobre el enemigo de Dios, porque Dios tiene su enemigo. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Mire lo que dice. Y el Dios de paz aplazará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Fíjense lo que él quiere. Porque ¿quién es el enemigo de Dios? Satanás lo está diciendo aquí. Y Dios quiere aplastar en breve, ¿bajo qué? Bajo los pies de la iglesia. Por eso Dios quiere formar su ejército. Hermano, esto es de entrarle. Porque si no, te van a destruir. Por eso tienes que unirte con la iglesia, porque un ejército no es un soldado. Un ejército son muchos. Amén, son muchos, porque en Números 1, capítulo 1, vimos que Dios quiere su ejército. Los que de 20 años para arriba, para que vayan a la guerra. Ok. El deseo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es formarnos como un ejército para pelear, para el cumplimiento de su propósito eterno, porque hay un propósito eterno que Él quiere cumplir, pero necesita de su ejército. Necesita de gente que lo cuide, que guarde sus intereses. Es cierto que Dios puede Él solo, pero Él ocupa de su iglesia, de su esposa. Amén. La formación del ejército de Dios es para cuidar de los intereses de Dios, lo cual está representado con el campamento de Israel, cuidando el tabernáculo. Por eso estaban las 12 tribus alrededor y el tabernáculo en medio. ¿Por qué no las 12 tribus en medio y el tabernáculo alrededor? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¿Quién es el tabernáculo? Cristo. Su iglesia. Entonces nosotros somos lo que hemos de estar cuidando. Amén, cuidando. La forma de acampar y la forma de marchar tenía un orden. Por ejemplo, cuando el pueblo tenía que avanzar, ¿saben ustedes qué tribu iba adelante? ¿A qué tribu ponían adelante? ¿Qué tribu? Judá. ¿Por qué Judá? Alabanza. ¿Por qué hacemos en nuestra reunión cuando venimos? Cantar. Cantemos primero, cantemos. Y le iba a decir a los músicos hace rato, hay que agregar otro, porque
Como que cantamos poquito. Porque cuando Dios me estaba hablando de eso, hay que cantar más, porque eso derriba fortalezas. Por eso venimos, eso es la forma de cuidar. Por eso cuando venimos a la reunión y te dicen, canta, canta. Vamos, canten, cantemos. Porque entonces somos los que estamos marchando. Estamos marchando y estamos cuidando el tabernáculo, los intereses de Dios. Okay. Entonces lo primero que tenemos que ver es que Dios ha formado un ejército. Ese es el tema general de Números. Cuando usted vaya lea Números, tiene que llevar la idea de que es el censo. Dios va a alistar, a formar su ejército, porque hay una guerra espiritual. Entonces, el nombre de este libro, Números, viene del hecho de que el pueblo de Dios fue numerado o contado con el fin de saber con cuántos soldados contaba Dios para la batalla de derrotar a su enemigo. Por eso, hermano, reunión, domingo, reunión el miércoles, oración. ¿Qué tiene que hacer usted? Cuenta conmigo, hermano, ahí estoy. Cuenta conmigo. Sería bueno que de aquí en adelante pusiéramos el grupo de WhatsApp, cuente conmigo, hermano. Cuente conmigo. ¿Verdad? Porque 2, 3 hermanos dicen amén y otros no dicen nada. ¿Qué pasó? ¿Estás entendiendo que eres un ejército? ¿Estás entendiendo que tenemos que avanzar? No tenemos que detenernos porque hay un lugar donde llegar. Son 42 jornadas. Tenemos que avanzar jornada tras jornada, ¿ok? Sin embargo, antes de poder usarnos Dios como los que derrotarían a su enemigo, Él quiere estar seguro que su ejército se depurara de toda contaminación. ¿Qué es depurar? Quitar, ¿sí? Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Fíjense lo que Dios quiere depurarnos, porque hay cosas que nos impiden a que nosotros seamos ese ejército que pelea. Ok. 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos ¿de qué? Y se dan cuenta que hay contaminación del espíritu. ¿Cuándo nos contaminamos del espíritu? Y aún seguimos siendo contaminados en esta tierra. Fíjense. Cuando nosotros somos desleales a nuestra esposa, o las mujeres a su esposo, ahí se contamina el espíritu. Por eso tenemos que limpiarnos, como decía mi esposa, no es que nos quedemos ahí, es que de ahí nos levantemos. Dios quiere depurarnos, quiere quitarnos toda esa contaminación. Amén. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, Dios revela todos los detalles de cómo su pueblo podía estar libre de su contaminación, y es lo que vamos a estar viendo. Debido a que nosotros jugamos un papel muy significativo en la batalla en contra del enemigo de Dios, debemos tratar con la contaminación, la cual continúa siendo un problema muy significativo entre los cristianos. Porque nosotros somos los que debemos ser formados como un ejército, pero hay cosas que nos impiden. Por eso Dios nos está metiendo en la vida de la iglesia para que seamos limpiados de toda contaminación. Amén. Entonces en número 5, vamos a leer número 5 del 1 al 3. Dice, número 5 del 1 al 3, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. Fíjense, hermano, vamos a ver qué es lo que estorba, qué es lo que impide. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen, ¿de qué? Que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Fíjense lo que está diciendo. Aquí vemos que nuestro Dios es un Dios justo. Él es un Dios santo y Él es un Dios viviente. Entonces, para ser conformados en su ejército, ese ejército que vela y pelea por sus intereses, necesitamos ser como Él. Por eso Él nos tiene que depurar, nos tiene que limpiar de toda contaminación. En 1 de Pedro 1, 14 al 16, miren lo que dice.
Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, en el campamento Dios tiene que limpiar, tiene que depurar, tiene que limpiarnos de toda contaminación. Por eso venimos a las reuniones. Si usted cree que el dejar de reunirse le va a ir mejor, está equivocado. La salvación, la solución a todo problema es Cristo en la iglesia. Por eso venimos todos los que estamos luchando con muchas cosas. Y venimos a esta reunión de iglesia porque tenemos fe que Dios aquí nos limpia, nos depura. Por eso venimos a esta reunión de iglesia. Entonces la iglesia del Señor ha perdido batallas debido a que han tratado de pelear la guerra espiritual contra el enemigo de Dios sin ser depurados, sin ser limpios de la contaminación. Porque Satanás sabe tu condición. Él sabe tu condición y mientras quieres orar, porque se pelea a través de la oración. Y cuando cuando tú estás orando, Él te recuerda quién eres. Por eso venimos a esta reunión, porque Dios tiene que limpiarnos de toda contaminación, no solamente de carne, sino de espíritu. Amén. Entonces, al leer capítulo 5 de Números, la primera intención que tenemos es que se refiere a una gran cantidad de cosas negativas. No obstante, al final de este mensaje veremos una revelación positiva. El pueblo de Israel debía tratar con toda la contaminación que tenían antes de ser conformados como un ejército que cuida de los intereses de Dios. Fíjense pues lo que está haciendo. Ya nos mostró nuestra preexistencia, cómo es que caímos, pero cómo Él nos levanta otra vez. Por eso nosotros llegamos a esta tierra caídos, con problemas serios. Y aún siendo cristianos seguimos luchando con problemas serios de nuestra carne y de nuestro espíritu. Pero Dios quiere limpiarnos. Leamos nuevamente Números 5 del 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel, Israel es tipo de la iglesia, que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Hay tres cosas en el versículo 2, ahí menciona tres cosas que nos impiden, hermano, que seamos formados como un ejército que cuida de los intereses de Dios. Lo primero es la lepra. Segundo, flujo de semen. Y tercero, muerte. Para las personas, estaba investigando, para entrar al ejército mexicano, no tenían que tener ciertas enfermedades, ¿verdad? No tenían que tener pie plano, porque cuando corren persiguiendo al enemigo o los persiguen, se pueden caer, ¿verdad? Que no tuvieran problemas dentales, ¿verdad? Muchas cosas, ¿sí o no? Y aún les dan, ve y arréglate eso y, ¿verdad? Y quizás puedes. Entonces, para ser el ejército de Dios necesitamos depurarnos, o Dios tiene que limpiarnos de toda clase de contaminación. Y lo primero que vimos es lepra. Segundo, flujo de semen. Tercero, muerte. ¿Quiere saber usted qué significa todo esto? No se pierda el próximo domingo. Amén. Vamos a orar. El domingo le vamos a decir qué significa esto. Y usted va a decir: oh Señor, perdóname. Porque cuando yo estudiaba, porque ya lo tengo, dije: Señor, perdóname. He sido leproso. Sí, vamos a estar viendo el domingo. Pónganse de pie, por favor.